Ok, esta es la lección del 22 de julio del 2020. Vamos a empezar a ver el tema de antenas. En realidad, pues, tal vez uno debería decir principios de antenas, aunque el tema propiamente se llama radiación y antenas. Las antenas son elementos radiantes, entonces estamos hablando de este tipo de elementos que todos, pues de alguna manera, tenemos alguna forma intuitiva de entender lo que es una antena. Sin embargo, bueno, y eso facilita mucho. Sin embargo, ahora lo que corresponde es ver una forma, de una manera un poquito más ingenieril, ver el funcionamiento de una antena. Ok, entonces vamos a ver esa parte. Primero que nada, bueno, cuando hablamos de una antena hay que entender, es una estructura, ¿verdad? Donde decimos estructura, aquí hay algo que es importante, y es que la geometría de la antena es relevante. O sea, la forma de la antena es importante, va a ser importante, entonces eso es algo relevante. Y que está diseñada, bueno, es cuestionable si ha sido diseñada o no, a veces nada más le ponemos un pedazo de alambre a algo. Pero para radiar, cuando hablamos de radiar, hablamos de que si yo tengo una antena acá, ella radia, o sea, envía ondas electromagnéticas, ¿verdad? Entonces funciona como un transmisor. O bien, bueno, dice radiar y recibir. Donde hablamos de recibir, hablamos de que esa misma antena recibe ondas electromagnéticas. Eso es cuando funciona como receptor. Lo que quiero hacer aquí un poquito de hincapié es radiar y recibir, ¿verdad? No dice radiar o recibir, sino radiar y recibir. ¿Qué quiere decir eso? Que la antena se comporta al mismo tiempo como un elemento que es capaz de transmitir y un elemento que es capaz de recibir energía electromagnética. Entonces, que es lo último que está por acá. Entonces, eso es una característica importante. Más adelante vamos a ver que lo que es la antena se le llama un dispositivo recíproco. Donde se dice que es un dispositivo recíproco es que sus características de transmisión y recepción son muy similares, por lo menos lo que son características de radiación. Eso tenemos que verlo. Muchas veces se usa ese simbolito para antenas. Entonces tenemos que decir que una antena tiene la capacidad de transmitir información y también de recibir información. Entonces se dan ahí como los dos flujos, para un lado y para el otro, donde en un lado pues, se comporta como un receptor y en el otro lado como un transmisor, ¿verdad? Y esa reciprocidad hace pues, que la antena sea un dispositivo muy interesante y que facilita hasta cierto punto el análisis que ya es de por sí un poquito complicado. Entonces, bueno, al tener esta característica lo hace un poquito más sencillo. Entonces, bueno, eso es como lo primero, aunque yo creo que eso en términos generales se tiene claro. Cuando hablamos de una estructura, digamos, la antena siempre está conectada, puede imaginarse para acá, que hay una línea de transmisión, ¿verdad? Siempre hay una línea de transmisión, donde esa línea de transmisión, pues, lleva voltajes, lleva corrientes, que van para allá, llegan al final de una línea de transmisión. Usualmente, no todos los casos, pero usualmente es una línea de transmisión que termina en un abierto. O sea, es una línea de transmisión que viene acá y termina en un punto abierto. Y entonces, en ese circuito abierto que se tiene,
lo que tenemos es que se genera un campo eléctrico. Ese campo eléctrico pues está presente en toda la línea, eso por ahí lo hemos mencionado. Entre los dos extremos está el campo eléctrico, pero cuando llega acá, por la disposición geométrica, lo que yo les decía, ¿verdad? Tiene que ver con la estructura. Las líneas de campo eléctrico empiezan a adquirir un posicionamiento espacial diferente. Y por eso es que la estructura es tan relevante. Entonces, esto que se marca acá son líneas de campo eléctrico. Todo esto es líneas de campo eléctrico que vienen en esta parte de esa manera. ¿Por qué hay líneas de campo eléctrico? Porque tenemos cargas, ¿verdad? Que si, por ejemplo, aquí todo esto era más en un momento dado del tiempo, porque estos son campos variantes, todo esto se mantiene así. Y del otro lado, pues vamos a tener las cargas negativas. Y entonces se establecen líneas de campo eléctrico entre unas y otras. Y por la geometría que ellas mantienen, es que esas líneas de campo eléctrico se extienden adquiriendo cierta forma. Lo interesante es que conforme pasa el tiempo, para campos que son variantes en el tiempo, ¿verdad? Estos dos por acá son funciones del tiempo, en términos generales, porque es como lo que hemos venido trabajando. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Que esas líneas de campo, dependiendo de la geometría, llegan a crecer, expandirse, y ante la presencia de nuevas líneas, ellas se mueven, justificado totalmente por ecuaciones de Maxwell, ¿verdad? Donde hemos visto los rotacionales de E y de H, cómo es que ellos van generando un entrelazado de líneas que se expanden en el espacio, y eso es importante decirlo, ¿verdad? Conforme se va avanzando, esas líneas empiezan a expandirse. No solo avanzan en una dirección, sino avanzan prácticamente que en todas direcciones. Hasta que en algún momento esas líneas de campo, se separan de la estructura física. Una vez que se separan, logran viajar indefinidamente en el sentido de que viajan en el espacio, pues son finitas, o sea, en algún momento pues si llegan a extinguirse, pero para efectos teóricos siguen avanzando, porque eso, lo que se ven es atenuados, ¿verdad? A menos de que haya un elemento que ya consuma mucha energía. Y entonces eso es lo que hacen las antenas. Muchas veces es más fácil estudiarlo, entenderlo, como en este modelo, que es de una antena transmisora. Después vamos a ver que por la parte esta recíproca, pues las características de radiación son iguales. Entonces, pero eso, bueno, necesitamos ver más cosas para llegar ahí. Pero esa es la idea básica de una antena. Ahora, acá yo dibujé como una antena de las más típicas, el dipolo, ¿verdad? Donde esto, como les decía, es el campo eléctrico, pero asociado ahí hay un campo magnético. O sea, siempre uno va con el otro, ¿verdad? Entonces, así como tenemos eso, pues vamos a tener este campo magnético alrededor, que viaja. Pero la mayoría de antenas se diseñan teniendo en mente el campo eléctrico. Hay algunas antenas que más bien se pueden hacer teniendo en mente campo magnético. Vean que, por ejemplo, esta, lo que les decía, es un circuito abierto, ¿verdad? Es una línea de transmisión que termina en un circuito abierto. También se pueden dar antenas, pues viene la línea de transmisión, y su estructura física, en lugar de terminar en un abierto, termina en un cortocircuito. También con una geometría, una estructura física. Cuando yo tengo esto, son casos diferentes. Ahorita es nada más meramente intuitivo, pero creo que es importante entenderlo. Cuando termina en un abierto, pues efectivamente es el final de una línea de transmisión. Tenemos un coeficiente de reflexión de 1. Y lo que sabemos es que en los extremos
vamos a tener un V máximo. ¿Por qué? Porque es un circuito abierto. Eso lo hemos visto para líneas de transmisión, ¿verdad? Cuando hemos visto stops y demás. Mientras que si yo hago una antena de este tipo, es un cortocircuito, es un coeficiente de reflexión de -1, pero al ser un cortocircuito, ¿qué voy a tener aquí más bien? Voy a tener una corriente máxima ahí. Entonces, al tener una corriente máxima, por regla de mano derecha, ¿qué voy a tener por acá? Como si la corriente viene ahí en ese sentido y va girando, lo que vamos a tener es alrededor líneas de campo, digamos, es más fácil visualizarlo como líneas de campo magnético. Donde, por ejemplo, vamos a ver, esas son las líneas de campo donde ahí está ingresando el campo, ¿verdad? Si lo hacen por regla de mano derecha, todo lo interno en un momento dado, ¿verdad? Porque son campos que varían en el tiempo, está así, y por el lado externo, voy a dibujar un poquito menos, vamos a tener más bien líneas que están saliendo. Ajá, sí, está bien. Esto para campo magnético. Y consiguientemente vamos a tener también ahí un rotacional y demás de líneas de campo eléctrico ahí, ¿verdad? Pero básicamente esa es la idea, poder generar algún tipo de campo electromagnético, eléctrico-magnético, en el aire y debe tener una alta intensidad. ¿Cómo logro yo esa alta intensidad? Bueno, como les decía, con un circuito abierto tengo una magnitud de gamma igual 1 y ahí voy a tener un máximo de tensión. Nosotros lo hemos dibujado, ¿verdad? Hemos dibujado ondas estacionarias. Ahí vamos a ver una onda estacionaria que va a tener un máximo de tensión y que va a ser algo así, ¿verdad? Para el voltaje. Y la correspondiente de corriente más bien va a ser así. Entonces eso va a ser corriente. ¿Qué logramos hacer? En la antena, como es un abierto, tenemos un máximo de voltaje. Al tener un máximo de voltaje, tenemos un máximo de campo también. Tenemos una excitación máxima de campo. En el caso de un cortocircuito, tenemos de la situación contraria, ¿verdad? Vamos a tener máximos de corriente. Vamos a tener algo así. Entonces esto va a ser I. Y vamos a tener a 90 grados la tensión. Esto va a ser V. Pero ¿qué estamos logrando? Un máximo de corriente. Y al tener un máximo de corriente ahí, vamos a tener un máximo de campo magnético. ¿Ok? Y eso es lo que logra que, o lo que facilita, digamos, poder proyectar un campo en el espacio. Lo que facilita eso es estos máximos que son al final. Por eso las antenas son de ese tipo, ¿verdad? Usualmente no vamos a encontrar antenas de otro tipo. O tenemos un máximo de corriente o un máximo de voltaje en ese punto. Entonces eso para tenerlo claro. De manera conceptual me parece importante resaltar eso. Ahora, por un lado, aquí vamos a tener voltajes, ¿verdad? Entonces aquí hay voltaje y también hay corriente. Por el otro lado tenemos campo eléctrico y campo magnético, ¿verdad? Entonces, yo puedo visualizar a la antena como una cajita que convierte de manera bidireccional, que lo hace en los dos lados, ¿verdad? La antena entre energía eléctrica y por otro lado, energía electromagnética. Esa característica de convertir de un tipo de energía a otra es lo que se conoce como un transductor. ¿Ok?
Entonces se puede ver como un transductor entre energía eléctrica presente en una línea de transmisión y la energía electromagnética presente en el espacio, ¿verdad? Entonces es una forma de verlo. Los transductores muchas veces son llamados, o los sensores se les llama transductores porque generalmente hacen eso, ¿verdad? Donde tenemos, qué sé yo, un sensor de temperatura, convierte la energía calórica, la convierte en energía eléctrica y, bueno, viceversa, no, ¿verdad? Aunque podemos tener viceversa de un bombillo, ¿verdad? El bombillo de las empanadas de la soda que está cerrada, como está esto, hace eso, ¿verdad? De convertir en dos tipos de energía. Entonces la antena se puede ver de manera conceptual, también se puede ver como un transductor. Ahora, para entender su funcionamiento, para hacer el análisis, hay que entender algo que se llaman los potenciales retardados. Vamos a repasarlos, se supone que es un tema de TEM 1, pero vamos a chequearlo por acá. Entonces vamos a ver el potencial retardado. Es conocido, digamos, es muy claro el potencial eléctrico, muchas veces llamado voltaje, producido por una carga eléctrica estática. Y esta es la ecuación, esto es electrostática. Okay, no vamos a entrar mucho, pero bueno, básicamente si yo tengo una densidad de carga por acá, entre ese punto y otro, yo determino un punto donde quiero visualizar, y entonces yo me doy cuenta que entre esos dos puntos tengo una tensión. Eso se llama potencial eléctrico, usualmente, como se le llama. Eso es conocido, digamos, por eso es que el voltaje siempre se mide entre dos puntos, porque uno determina la diferencia de potencial que existe entre un punto determinado y otro punto. Y tienen que tener un nivel de carga pues diferente para que haya una diferencia de potencial. Si son iguales, pues me va a dar cero. Ok, análogo a eso, así como existe potencial eléctrico, existe potencial magnético. El potencial magnético, también hablando potencial estático, producido por una distribución de corriente, porque así como el potencial eléctrico es producido por una densidad de carga volumétrica, porque sabemos que las cargas son orígenes de líneas de campo eléctrico. El campo magnético no sabemos que por ecuación de Maxwell, ¿verdad? Que dice que la divergencia de B es igual a cero, o sea, no hay fuentes de campo magnético, mientras que aquí sí, ¿verdad? La divergencia de E es igual a rho S, que tenía rho V. Lo que necesitamos es una corriente que produzca el campo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque por regla de mano derecha es que vamos a tener un campo por ahí, ¿verdad? Entonces, para un caso de ese estilo, estamos hablando de que el campo magnético viene algo así, ¿verdad? Va a venir algo así. Entonces necesitamos una distribución de corriente. Cuando tenemos la distribución de corriente, esa corriente representada por una densidad de corriente, que es esa que está ahí en J, vean que es una fórmula muy similar, no estamos viendo los detalles de dónde sale, se supone que es repaso. Tenemos lo que se llama un potencial magnético, que es ese valor. A y es igual a mu 4pi, la integral volumétrica de la densidad de carga, entre R, donde R es la distancia. Así como en tenemos la densidad de carga por acá, y yo mido la diferencia potencial entre dos puntos, en este otro caso, yo tengo que si esto es un conductor, y por ahí está pasando una corriente, entonces aquí hay una densidad de corriente, y yo puedo determinar con otro punto cuál es la diferencia de potencial magnético entre esos dos puntos. Es
de alguna manera es como ver el efecto magnético que tiene esa densidad de corriente a cierta distancia. ¿Ok? Entonces, J es la configuración de corriente que produce el potencial, o sea, la densidad de corriente que vamos a tener ahí. R es la distancia desde la corriente, creo que, bueno, A es la diferencia potencial, ¿verdad? Que hay entre esos dos puntos, pero R es la distancia. Aquí, para dejarlo tal vez claro, R es la distancia. Entonces, R es la distancia desde la fuente, desde la corriente, que termina siendo la fuente, ¿verdad? Hacia el potencial, que sería el efecto, ¿ok? Que es donde yo determino el valor de A. Ahora, cuando son campos variantes en el tiempo, que es lo que nos interesa, porque esos son los campos que producen inducción y demás, y eso es en lo que está basado el curso, como dice acá, son los que son de interés para antenas. Entonces, J hablamos de que tiene una dependencia temporal, ya que la corriente es la estructura metálica de la antena. O sea, ahí estamos hablando entonces de que yo tengo la estructura metálica de la antena y que acá yo voy a tener un J que es una función del tiempo. Es un J, una densidad de corriente que es una función del tiempo, ¿verdad? Entonces, si la fuente varía, vamos a tener J de T, que es lo que les decía, ¿verdad? Entonces, desde que la fuente varía hasta que su efecto se hace presente en el potencial A, que está a una distancia R, le toma un tiempo de retardo que eso ocurra, un time delay, que es la distancia entre la velocidad de propagación. Y por eso se llama potencial retardado, porque si yo tengo por aquí, supongamos que este es el conductor de una corriente que está ingresando por ahí, bueno, yo voy a tener en él un J, podemos decir, lo que se ve bien, un J de T, o sea, una diferencia de potencial variable con el tiempo. Entonces, a una distancia determinada, R, yo logro determinar el potencial magnético, que también va a ser una función del tiempo. Lo que pasa es que los efectos que ocurren acá, en la fuente, no se reportan de manera inmediata en el punto donde estoy averiguando el potencial, sino que le toma un tiempo. Entonces llega con un retardo. Y ese retardo le llamamos TD, que está dado pues por esta expresión que está ahí. Y entonces este potencial está retardado respecto a la fuente. Por eso es que esta partecilla se llama potencial retardado. Y esto es el que nos interesa ahorita. Entonces, el potencial retardado, ¿verdad? Reacciona en el tiempo dado T por menos TD, que se puede ver como T menos R sobre velocidad de propagación, que si es el aire es la velocidad de la luz usualmente. Entonces, si introducimos eso, digamos, la ecuación que teníamos aquí era esta, que es A mu sobre 4pi, la integral volumétrica de J sobre R. Entonces, ahora es mu sobre 4pi, la integral volumétrica de J sobre R, pero este J ahora le estamos poniendo un argumento de tiempo. Depende del tiempo. Por eso es que la función se establece como una dependencia del espacio y del tiempo. Y lo que hacemos es poner de manera explícita ese argumento que está ahí, para ver el potencial pues retardado respecto al tiempo en que la fuente origina los cambios. Para un caso típico cosenoidal, los argumentos son del tipo omega t, ¿verdad? O sea, sabemos que tenemos cosenos de omega t. Solo que ahora va a ser, por ejemplo, un coseno o un seno, ¿verdad? Cualquiera funciona, de t menos td, que es ese argumento que se ve ahí. Donde digo un caso general, es un caso general porque usualmente podemos estudiar casi que cualquier efecto,
lo podemos estudiar a partir de una función cosenoidal. Eso porque si yo logro obtener una respuesta para una función cosenoidal, dado el teorema de Fourier, digamos, para una señal de periódica, digamos que yo la aplique, puede tener cualquier forma. Y yo por una serie de Fourier puedo descomponer esa señal, o puedo expresar esa señal como una suma infinita de términos senos y cosenos. Entonces, si yo ya sé resolver para un coseno, y son sistemas lineales, puedo resolver para muchos cosenos, ¿verdad? Entonces, por eso es que se suele utilizar más. Entonces, cuando yo distribuyo ese omega, me queda omega t y omega sobre r sobre vp. Pero esto que está acá, eso es beta. Eso es algo ya conocido, que eso es beta, entonces queda omega t menos beta r, el argumento que está ahí. Entonces, pues vamos a tener un j de omega t menos beta r, que es una expresión que en términos generales con la cual ya estamos familiarizados desde hace rato. Ya bueno, y considerando alfa igual 0, si no habría que incluir otra parte, pero como es en el espacio es una buena aproximación. Entonces, en notación fasorial, tenemos que eso es un e a la j omega t por e a la j menos beta r, ¿verdad? Y entonces, a nivel fasorial, que es lo que se está proponiendo acá, esto no se pone. No es que no exista, es que no lo llevamos. Y entonces queda un argumento del tipo beta r. Ahora, ese beta r que está ahí tiene las características que ya conocemos. Beta tiene unidades de radianes metro. Entonces, al final de cuentas, el significado físico es lo mismo, ¿verdad? Me habla de propagación espacial. O sea, cómo se propaga en el espacio, en este caso el potencial retardado, ¿verdad? ¿Cuál es el movimiento? Entonces, cuando hacemos eso, el potencial retardado se puede expresar como igual mu sobre 4pi, la integral volumétrica del J inicial. En realidad creo que ese J ya no debería llevar ahí la fichita vector, parece que, digamos, de manera formal, porque lo que está uno ahí es sacando esa parte. Veamos acá para revisarlo ahora. Eso es formalidad nada más, es un asunto de mera formalidad. Y entonces, ahí tenemos el potencial retardado, igual en unidades de, era, Weber sobre metro, ya iba a poner metro cuadrado. Weber sobre metro, lo que vamos a tener ahí. Y lo que va a tener, al ser un fasor, ¿verdad? Recuerden que esto es un fasor, es una dependencia nada más espacial. Le quitamos la dependencia temporal, que es lo que hacemos usualmente con fasores. Y eso es el potencial retardado. Ahora, este potencial retardado es importante porque él está relacionado directamente con el campo magnético. Y resulta que el análisis de antenas, pues, como dice por acá, las características de radiación de una antena pasa por 3 pasos básicos. El primero, precisamente, es determinar el potencial retardado a partir de una configuración de corriente J. Entonces, ese es el primer paso, determinar el potencial retardado. Por eso era importante refrescar esto y volverlo a ver. Por ahí, bueno, forma de que se puede calcular beta, todo bien ahí, ¿verdad? Eso es conocido, nada más lo puse ahí para que quedara. Y resulta que H se puede encontrar a partir del potencial retardado, el campo magnético. El campo magnético es posible verlo a partir del potencial
retardado, como 1 sobre mu por el rotacional de del potencial retardado. Y el tercer paso es que se puede encontrar el campo eléctrico a partir de H. Cuando yo tengo estos dos, digamos, si yo tengo mi antena en un punto dado, entonces se puede determinar en cierta región, se puede determinar el campo eléctrico y el campo magnético. ¿Cómo funciona? Eso es lo que vamos a querer, ¿verdad? Expresarlo eso como funciones propiamente. Entonces, al expresarlo, como funciones, después tienen que ser funciones espaciales, va a ser posible determinar cómo están distribuidos estos dos campos, que son campos electromagnéticos, cómo están distribuidos alrededor de la antena. Y eso es lo que queremos ver de manera inicial. Queremos ver las características de radiación de la onda electromagnética dada por campo eléctrico y campo magnético alrededor de la antena. Entonces, por eso es tan importante este análisis. Sin embargo, se parte del potencial retardado, porque el potencial retardado tiene una relación directa con la corriente que circula por la antena. Y eso es lo que vamos a chequear por ahí. ¿Ok? Listo. Entonces, a partir de ahí, ya tenemos una definición de cómo hacer el análisis de las antenas y eso lo vamos a ver. Bien. Bueno, recordar ahí, es cierto, acá que J es igual a 0 en el espacio. O sea, aquí estamos hablando de que vamos a tener una estructura que es una antena, que esa estructura sí tiene una densidad de corriente, pero fuera de ella J es 0. Entonces, al ser J 0 por ahí, entonces solo hay densidad de corriente de desplazamiento por ahí. Entonces, eso tiene alguna repercusión en los cálculos que se hablan más adelante. Y bueno, lo que les decía, ya conocidos E y H, se pueden determinar las distribuciones de campo y todas las características de radiación. Ok. Entonces, con eso podemos iniciar. El análisis más básico de una antena siempre empieza a partir de lo que se llama el dipolo hertziano o dipolo eléctrico elemental. A veces dipolo eléctrico fundamental, elemental, hay varias maneras en que se llama. Es un elemento de alambre conductor muy fino, muy delgado. De hecho, la teoría habla de que tiene que ser infinitamente delgado. Eso es por practicidades de eliminar cualquier torbellino de corriente y en análisis y cosas así, sino pensar en una corriente pura por ahí. Entonces por eso se dice que es muy fino, muy delgado, de una longitud de L. Esa es la longitud, mucho menor a la longitud de onda de operación. O sea, estamos hablando de que es un pedacito como de un alambre. ¿Sabes cómo lo dibujamos? Es un pedacito de un alambre, más, cuya longitud es de L. Se hace totalmente adrede llamarle de L. ¿Para qué? Para que sea una longitud diferencial de un elemento muy, muy pequeñito, por el cual pues circula la densidad de corriente J. ¿Por qué se hace así? Porque cuando se analiza eso, digamos, aquí lo dibujé súper grande.
Siendo eso un elemento diferencial, yo lo podría ver acá, así muy pequeñito, puedo determinar el campo E y el campo H, pero al ser este un elemento diferencial, muy pequeñito, ¿verdad? No tengo ninguna antena con esas características. Entonces, eso es cuando quiero hacer una antena real de cierta longitud, lo que hago es sumar un montón de esos elementos diferenciales, pequeñitos. Y entonces, ¿qué hago? Pues una integral desde abajo hasta arriba, ¿verdad? Entonces, lo que calculé inicialmente, que es lo que vamos a hacer, pues termina siendo un elemento diferencial y después para obtener el campo total vamos a tener que hacer una integral a lo largo de la longitud de una antena real. Digamos que esa es un poquito la, la idea de lo que se está manejando ahí, por eso se usa un elemento diferencial. Y se dice que su longitud tiene que ser mucho más pequeña que el lambda de operación, usualmente unas 10 veces más pequeña. La corriente que circula por ahí, entonces va a ser I coseno de omega t, la corriente más sencilla que puede ver, que forma, que también se puede ver en forma exponencial compleja, ¿verdad? Como la parte real de I por ahí a la j omega t, esos son amperes. Entonces, la densidad de corriente J ¿qué va a ser? Va a ser esa corriente I de t sobre un área. ¿Cuál área va a ser? El área perpendicular, ¿verdad? Por el cual está pasando. Entonces, volvemos al esquema de que si lo que tenemos es esto, esa área que estoy mencionando ahí viene a ser esta área que está acá. Esa sería el área. Entonces, por ahí está circulando una corriente que sería I de t y que me da origen a entender cuál es la densidad de corriente que voy a tener por ahí. ¿Ok? Ahora, como les decía, se quieren conocer las características de radiación de los campos E y H a una distancia R eh, del dipolo hertziano, es correcto, si ya había dicho dipolo, del dipolo hertziano, eso es lo que queremos hacer, y usamos este esquema. Uy, por cierto, se me ha olvidado comentarles, ven aquí en la bibliografía, estoy marcando en la bibliografía de este libro, el Chen. El capítulo 10 del Chen es de donde principalmente estoy sacando esto. Eso no quita que cualquier otro libro de antenas pues llega a lo mismo. El Hay tiene su parte, el Sadiku tiene su parte y al final de cuentas todos llegan a lo mismo. Sin embargo, yo lo uso ahí directamente el Chen por aquello y que quieran corroborar algo así. Y esta imagen viene de ahí, entonces aquí tenemos el dipolo pequeñito, que es nuestro origen, por eso está la O ahí. Entonces tenemos la longitud muy pequeña, la corriente que atraviesa, y aquí es el origen, y queremos determinar a una distancia R, cómo son los campos eléctrico y magnético que van por ahí. Vean que por regla de mano derecha, en este caso, como la corriente sube, entonces el campo magnético va a salir por este lado e ingresar por ahí, ¿verdad? Esto es H. Perdón. Y aquí lo que vamos a tener es un segundo. Listo, ahora sí. Acá lo que vamos a tener es este campo magnético, por eso está en cruz ahí, ¿verdad? Que está ingresando, es la forma en que lo vamos a ver. Y
la onda pues se va a propagar en todas direcciones. Aquí esto se pone con esa inclinación solo para dar una forma general. Pero digamos, si yo tengo mi dipolo hertziano aquí, pues la propagación va creciendo, se va expandiendo, ¿verdad? Va creciendo de esa, o sea, algo así. No le hagan caso mucho al dibujo. Y ahí está para indicar un punto en particular, pero es una distancia R. Yo puedo averiguar en una o en otra dirección. La idea es dejar las direcciones pues en forma de variables para poder evaluar en cualquier dirección que tengamos, ¿verdad? Entonces, pero lo cierto ahí es que la propagación es radial. Va en ese sentido a la propagación, va saliendo de esa forma. Y aquí yo lo que debo tener, lo que se debe manejar aquí es una onda TEM o una onda EMT, ¿verdad? Transversal electromagnética. Entonces tiene que también cumplir regla de mano derecha, donde la dirección de propagación es la dirección del vector de Poynting, y ya teniendo muy claro hacia dónde va H, entonces E queda solo en esta posición hacia abajo, ¿verdad? Eso para tenerlo claro por ahí, cómo se da eso. Ahora, esto se trabaja más fácilmente en coordenadas cilíndricas por el tipo de geometría que se utiliza, donde se puede ver la antena como un punto, ¿verdad? Y ella está radiando, en realidad, y ella radia en todas direcciones. Así como radia para allá, radia para acá, en este otro sentido, ¿verdad? Es como lo mismo, y radia saliendo de la pantalla y metiéndose en la pantalla, ¿verdad? Tridimensionalmente. Entonces la radiación es de ese tipo. Entonces, como se puede ver, la antena es como un puntito acá, entonces es mejor verlo con coordenadas esféricas, que son como las más claras, ¿verdad? Porque es como una esfera. Al final yo puedo imaginarme la antena como un puntito aquí pequeño y alrededor, ¿verdad? Como si fuera esto una esfera, no sé cómo dibujar una esfera, muy difícil. Voy a tener los campos ahí electromagnéticos. Entonces lo que está, ¿verdad? Trabajar en coordenadas esféricas es lo más pertinente en este caso. Ok, entonces ahora corresponde, bueno, ahí dice nada más traje la imagen, y poder determinar los diversos pasos, poder calcular los campos electromagnéticos. Ok, faltan 5 para las 2. Hagamos la pausa ahí para que estiren piernas un poquito. Venimos a ver cómo se calculan eso, obtener campo eléctrico, campo magnético, y entender un poquito entonces cómo es que se distribuyen esos campos. Entonces hagamos la pausita, veámonos ahí pasaditas las dos. Ahí 2 y 3, yo tengo 1:55, ahí tenemos unos 7 minutos para descansar un poquito y nos vemos en un segundo. Entonces, y compartir la pantalla, no lo hago. Bien, vamos a ver los pasos para determinar los campos del dipolo hertziano. El primer paso es calcular el potencial retardado. Este potencial retardado, un par de cosas que ver. Si uno analiza la fórmula del potencial retardado, ¿sabes? Ahí está. Vectorialmente, bueno, esto es una constante, las integrales no cambian en direcciones, esto tampoco, R es una distancia, entonces J es lo único que tiene distancia. J es un vector, en este punto, así como está definido, con la corriente hacia arriba, entonces J es un J de Z, digamos, que va en la dirección Z. Eso va a hacer que el potencial retardado que vayamos a ver, pues también vaya en la dirección del vector unitario Z, ¿verdad? Entonces, J está en la dirección a Z, por lo tanto, A también lo estará, el potencial retardado lo estará ahí.
La densidad de corriente, como les mencionaba hace un momento, es la corriente que circula por acá entre el área. Eso es la densidad de corriente, porque estamos hablando de que el dipolo hertziano se ve algo así, por ahí va la corriente, ¿verdad? Entonces, aquí hay un área. Donde yo digo área, estoy hablando de este punto. Entonces, esa es la densidad de corriente, la corriente entre el área y la antena, bueno, está en el aire. Entonces, al estar en el aire, mu se convierte en mu sub 0. La fórmula queda entre 4pi, la densidad de corriente y entre el área. Eso está expresado así porque recuerden que, aunque dijimos que es la corriente es igual a I por coseno de omega t, como esto es una representación fasorial, aunque no le estamos poniendo ahí el subíndice, pero es una representación fasorial, pues esto no se ve, ¿verdad? En el fasor, ¿qué es lo único que se ve? La magnitud. Por eso es que decimos que la densidad de corriente es simplemente I entre área. Entonces ahí está expresado como I entre área. Ahora, a la hora de resolver esa integral, nos damos cuenta de que es una integral volumétrica. O sea, es una integral que tiene que ver con el volumen, pues, del dipolo hertziano. Ese dipolo hertziano que viene una cosa así. Sabemos que tiene un área, está ahí, pi r cuadrado, pero es muy delgado, pero bueno, es un área, y una longitud de L. Entonces la pregunta aquí es, bueno, de esa integral, ¿qué depende de las dimensiones? Como tal, en realidad, y entre área no depende porque el área simplemente es el área constante que se tiene ahí. Digamos, cuando uno ve si uno viera las componentes de esto, dependiendo de las coordenadas en que lo haga, pero el área termina siendo una constante, nada más para determinar la densidad. Entonces, en realidad, de ahí nada depende del área, y entonces la resolución de esa integral se convierte en multiplicar por el volumen, básicamente. Entonces, ahí se multiplica por el volumen, donde el volumen es igual al área. Volvemos al mismo esquema de acá, ¿verdad? Que sería área por dl, siendo este dl que está acá. Entonces, cuando yo multiplico área por dl, voy a obtener el volumen. Entonces, esto queda mu sub 0 sobre 4pi, e a la menos j beta r sobre r, y por el área, que es esto que está acá, y luego área por dl entre az. Entonces, de ahí es muy claro, digamos, que se van a cancelar las áreas, por eso no hace falta definirlos. Y entonces la expresión que queda es, bueno, ya podemos llamarle AZ, porque sabemos que va en dirección Z, aunque aquí está explícitamente indicado. Mu sub 0 por I de L, ¿verdad? Que son el mu sub 0, el I, el DL que están ahí, el 4pi que está acá, el R que está ahí, y el exponente, ¿verdad? E a la menos J beta R. Ok, voy a borrar para que no quede tan sucia la fórmula esa. Y obtenemos el potencial retardado para el caso del dipolo hertziano. Así como está, eso es el potencial retardado, que tiene una parte que me relata la propagación que debe sufrir el origen, digamos, para reportarse en el potencial, porque lo estamos viendo respecto a un origen. Y con eso, bueno, es conveniente, ¿cierto? Por la geometría que yo les decía, es mejor usar coordenadas esféricas. Entonces, ese AZ se puede expresar como o en coordenadas esféricas. Las expresiones quedan más grandes, entonces es simplemente decir, bueno, el potencial retardado A es del tipo AR en dirección a R, a phi, ¿verdad? En dirección phi, y a zeta, perdón, y a phi, ¿verdad? Sería de esa manera. Donde entonces vamos a tener que
a R, a zeta y a phi, van a crear de esto. Aquí se utiliza simplemente conversiones entre coordenadas, entonces simplemente la R es igual a Z por coseno de zeta, entonces es tomar el valor que teníamos y multiplicar por coseno, y a zeta es menos a Z por seno de zeta, entonces es cuestión de multiplicar, y el a phi termina siendo 0. Entonces, de esa manera lo tenemos expresado el campo como tal, en componentes. Ahora podemos calcular el campo magnético. Campo magnético es un campo magnético que en términos generales no varía respecto a phi. Si recordamos un poquito, bueno, recordar es un poco el sistema de coordenadas, como entendemos las coordenadas esféricas. Entonces hablamos de que si se mide de aquí para allá, zeta lo vamos a medir de arriba hacia abajo y R pues hacia afuera, ¿verdad? Esas son las direcciones que vamos a ver. Por el tipo de elemento que tenemos, que es básicamente es como un cilindrito, ¿verdad? Que viene por acá. Es como un cilindrito que viene por acá. Entonces, ese cilindrito que está ahí es simétrico respecto a zeta, ¿verdad? Respecto a phi, perdón, el que está aquí abajo. Es totalmente simétrico. Entonces, independientemente del punto donde estemos alrededor de el dipolo, el campo tiene que ser exactamente igual. Ahí tenemos regla de la mano derecha, tenemos una densidad de corriente que está subiendo, e independientemente, ahí uno lo ve, ¿verdad? Es constante. Entonces el campo magnético no varía respecto a phi. Es exactamente igual. Eso es porque es una consideración que que hay que agregar más adelante. Ok. Entonces, bueno, esta es la expresión, H es 1 sobre mu sub 0, rotacional de A. Ese rotacional, bueno, hay que verlo, hay que poner esta condición, y hay que ver las condiciones que teníamos de A. Lo que queda es esto, digamos, lo que va a quedar es 1 sobre mu sub 0 por R. De R a Z, derivado respecto a R, menos la derivada de A, Z, derivadas parciales, ¿verdad? Respecto a zeta, y eso va a quedar apuntando en dirección phi, que es lo lógico, ¿verdad? Porque es alrededor. Entonces, es lo lógico que tenemos ahí. Entonces, al cumplir eso, lo único que queda es vean que solo queda apuntando en dirección phi. Entonces, por eso tenemos un h de phi, que es igual a menos i de L 4pi beta cuadrados en de zeta, y quedan esos dos términos ahí. Debido a las derivadas que se aplican, son derivadas que hay que aplicar a bueno, aquí está. Son derivadas que hay que aplicar al exponente, ¿verdad? Hay que aplicarlas ahí al exponente. Entonces, bueno, pero eso se hacía a partir de A z, ¿verdad? Que es que está aquí, pero bueno, queda eso ahí. Entonces, perdón, esa es la expresión que va a quedar ahí para el campo magnético. Una vez con esa expresión de campo magnético, está ahí, podemos calcular el campo eléctrico. El campo eléctrico, de igual manera, no varía respecto a phi, es la misma consideración, ¿verdad? Alrededor, pues, va a ser exactamente lo mismo. Y entonces se utiliza la expresión E es igual a 1 sobre J omega epsilon sub 0, rotacional de H. Y lo que queda ahí es, bueno, es una expresión ahí un poquillo más grande. Eso igual se está haciendo en coordenadas esféricas, entonces habría que agarrar las tablas de rotacional de esféricas, 1 sobre J
omega epsilon sub 0 r, ¿verdad? Y aquí queda también 1 sobre r en de zeta. Y la derivada parcial de h phi en de zeta. Esto queda con dos componentes, en AR y en a zeta. Eso es por la forma en que va el campo, ¿verdad? Aquí uno ve que el H, como va alrededor, se puede ver que está nada más en condición, en dirección phi. Pero E sí queda compuesto, ¿verdad? Queda compuesto una parte dado por este ángulo y otra parte de acá, ¿verdad? Entonces, yo puedo expresar ese vector, ¿verdad? Como una parte que por la que baja y otra por la que va hacia arriba. Ok. Entonces el campo eléctrico igual lo puedo expresar de esta manera. Una parte en AR, otra parte en AZ. Vemos que no queda en AFI nada, entonces queda la parte en ER, es esta que está acá. La parte de cita es esa que está ahí, que es una expresión grande, ahí se reúnen términos, se trabaja con el epsilon sub 0 y se juntan términos para llegar al eta sub 0, que está por ahí, también el beta que aparece, y Fi es igual a 0. En esa parte se los comento. Nosotros, bueno, aunque hay que entender el proceso, pues es importante entenderlo, no, usualmente no es como que haya que practicar ese proceso, digamos, no van a ver que no es algo como que haya que estar haciendo para efectos de evaluación, porque además, más bien lo que vamos a usar son los resultados del dipolo hertziano para antenas reales. Pero una vez que tenemos esto, bueno, y ya tenemos la descripción de ecuaciones, ¿verdad? Tenemos las ecuaciones de campo eléctrico y la ecuación de campo magnético. Campo magnético acá y campo eléctrico por acá. Ahora, son ecuaciones grandes, son ecuaciones incómodas en realidad y que son difíciles de manejar. Sin embargo, se pueden simplificar. Gracias a que, bueno, son ecuaciones grandes más que todo, más que una complicación per se, ¿verdad? Es que son grandes. Pero si se consideran lo que se llaman los campos lejanos, se pueden simplificar bastante. ¿A qué se refiere los campos lejanos? Resulta que toda antena, tiene una antena por acá, las antenas cuando emiten radiación, esa radiación, pues uno la ve simplemente que se aleja, ¿verdad? Yo les hacía ahora los dibujitos estos, ¿verdad? Es una radiación que se expande en diferentes direcciones. Parte de esa radiación está en un ámbito, digamos, en un rango, para hacerlo más claro, tal vez. Hay un rango, un área física, digamos, creo, según yo iba a marcar como un círculo. Bueno, supongamos. Hay un área en el cual se mueve esa radiación, donde los campos se pueden devolver. ¿A qué se refiere eso con que se pueden devolver? Bueno, que así como están expandiéndose, ¿verdad? Y se están alejando de la antena, hay un punto por diversos efectos que tienen las antenas y los campos consigo mismos, donde algunos de esos campos incluso se devuelven otra vez. Hay una región como de turbulencia, por así decirlo, donde los campos interactúan entre ellos mismos y en todas direcciones, digamos, esto se da en todas direcciones. Ese campo donde la antena incluso recibe algún tipo de retroalimentación de los campos que ella emite, algunos se devuelven y demás, toda esa región se le llama la región de campos cercanos. Que la forma fácil de definirlo es aquella región geográfica donde
hay campos electromagnéticos que se pueden devolver hacia la antena. Sin embargo, hay toda una región de campos donde cuando estos se separaron, ya nunca más vuelven a la antena. Es imposible que vuelvan. Que es de todo lo que está más allá de eso. Y a esa región de campos, pues se le llaman campos lejanos. Hay muchas definiciones y dependiendo de la geometría se pueden calcular campos lejanos, la región de campos lejanos, región de campos cercanos y demás. Generalmente es una región pequeña, la de los campos cercanos, pero es importante revisarla. ¿Por qué? Porque si uno chequea eso, bueno, ahí está, ¿verdad? Lo que les decía, campo lejano es aquel que se separa indefinidamente, ¿verdad? Y el cercano el que puede regresar a ella. Y aquí, bueno, alguna imagencilla que me encontré por ahí, según la referencia. Vean que tenemos un área donde algunos campos se devuelven, que es básicamente lo que tenemos ahí. Pero el campo lejano ya es cuando se separa indefinidamente. Si nosotros nos fijamos en el campo lejano, en la región de campo lejano, que es lo que nos interesa al final de cuentas. ¿Por qué? Porque lo que nos interesa son los campos que se van. Resulta que eso está a cierta distancia. Y como les digo, hay mucha... De hecho, no hay fórmulas definitivas para definir un campo cercano o la frontera entre un campo cercano y un campo lejano. Sin embargo, con mucha certeza podemos considerar que campo lejano es aquel que está a una distancia mucho mayor que una longitud de onda, o sea, un R mucho, mucho mayor que lambda. ¿Qué ventaja nos da eso? Cuando consideramos eso, entonces el producto beta R que anda ahí en las fórmulas, ahorita vemos cómo se aplica, si yo sustituyo beta, que es igual a 2pi sobre lambda, R, ¿verdad? Entonces, si R es mucho mayor que lambda, entonces el cociente R sobre lambda es mucho mayor que 1. Entonces, R sobre lambda va a ser mucho mayor que 1, no importa que esté multiplicado por 2pi. En realidad, digamos, muchos lados ya hablan de que un campo lejano empieza en una región más allá de 2 longitudes de onda de la antena. Aquí estamos hablando de mucho mayor, entonces eso no afecta mucho. Entonces, cuando uno tiene eso tiene una repercusión si se quieren aplicar aproximaciones. Veamos. Si retomamos las ecuaciones que teníamos, vean de lo que estamos hablando. Estamos hablando de que beta R es mucho mayor que 1. Entonces, si beta R es mucho mayor que 1, de beta R al cuadrado es aún muchísimo mayor que 1, pero el inverso de eso es muy pequeño. Entonces, eso tiende a 0. Ese término tiende a 0. El campo magnético era muy sencillo. El campo eléctrico es un poquito más grande, pero si aplicamos el mismo criterio, obviamente estos son criterios que han sido comprobados experimentalmente para ver si el batazo servía, ¿verdad? Y se ha demostrado que sí. Entonces aquí, ¿qué vamos a tener? De que todo esto, términos cuadrados y el cubo, se hacen 0. ¿Cuál es la ventaja? Me va a simplificar las ecuaciones. Aquí solo me deja esto. Y aquí solo me deja eso. Más, aquí como eliminan los dos términos, todo esto se hace 0. Desaparece el campo ER. Y entonces se tienen lo que se llaman los campos lejanos. Esos campos lejanos son estos, el HFI, sin este término. Ahí se cancela un beta con beta cuadrado con un beta, ¿verdad? Entonces me aparece nada más un beta, el R queda por acá. Hay un J que está por ahí, entonces el J se sube, me cancela el menos, me queda un J positivo. Y entonces el campo HFI es igual a J I de L sobre 4pi, L menos J beta R sobre R, betas en decita, así, amperes metro. El campo eléctrico pasa algo muy similar,
el que queda es el término este, ¿verdad? Entonces de igual manera se van a cancelar un beta cuadrado con este beta. Entonces aparece un beta simple por ahí. Y me queda esta expresión. Igual el J sube, entonces me cancela este menos, aparece por ahí. Y me queda nada más la expresión en dirección cita. Y si comparamos estas dos, la diferencia es este eta sub 0, que anda por ahí. Por lo tanto, E de cita es igual a eta sub 0 H de phi, lo cual no es sorpresa, digamos. Sabemos que la relación entre campos es esa. Están relacionados por un eta sub 0 y eta sub 0 porque estamos muy en el espacio. Eso lo que va a dejar son ecuaciones de mucho más simples. Súper más simples. De los campos que están a cierta distancia de la antena. Entonces, claro, yo ya tengo el dipolo hertziano ahí, viéndolo de una forma muy puntual, y ya puedo determinar a una distancia R cómo son los campos H y E. Es posible revisarlos. Y eso es lo que vamos a hacer. A partir del estudio de esto, lo que uno revisa es la distribución de campos. O sea, cómo se distribuyen E y H. Y a eso es lo que llamamos un patrón de radiación. Ese patrón de radiación, también llamado diagrama de radiación, de hecho el Chen, el libro que anda por ahí, le habla de diagrama de radiación. Me gusta más patrón de radiación. Es una representación gráfica, como dice, de la distribución de los campos electromagnéticos alrededor de una antena. Entonces, el patrón de radiación lo que me dice es cómo están distribuidos. Debido a que no existe lo que se llama una antena isotrópica es aquella que radia de forma uniforme, valga la redundancia, en todas las direcciones. O sea, una antena isotrópica es una que si yo la veo como un elemento puntual, si yo me alejo de la antena a una distancia uniforme, cualquiera que esa sea la distancia, pero si es uniforme, ¿verdad? Si estoy siempre a la misma distancia, ya sea en ese plano o sea que me venga al frente o que me vaya atrás, ¿verdad? Pero si me muevo en una distancia uniforme, en cualquier dirección, pero si lo hago a la misma distancia, voy a ver que la radiación siempre va a ser igual, ¿verdad? Entonces, si yo hago ese movimiento, siempre la radiación va a ser igual. Es como imaginarse una esfera y que la antena está dentro de la esfera, ¿verdad? Como imaginarse ahí una bola de fútbol o de playa, de esas cosas más grandes. Y la superficie del balón sería la superficie de campo y uno ve que es uniforme. Bueno, resulta que eso es lo que se llama una antena isotrópica, que está definida porque la vamos a usar después como referencia para algunas cosas. Pero esa antena no existe. Entonces, como no existe, es necesario estudiar la distribución de campos. Es muy importante. Y por su naturaleza es una representación tridimensional. ¿Por qué? Porque el campo electromagnético se distribuye en todo el espacio. Estos son representaciones tridimensionales, ¿verdad? Eso es una representación tridimensional, de hecho, de una antena, de cómo se ven los campos alrededor de una antena, donde los colores también me hablan de intensidad. Pero de ahí, dibujar tridimensionalmente en espacios bidimensionales es muy complicado, ¿verdad? Como en un papel o en una pantalla, en este caso. Entonces, debido a esa dificultad para realizar representaciones 3D en ambientes planos, se opta por realizarle un corte horizontal y otro vertical a eso que está ahí. O sea, se agarra este modelo tridimensional y le hago un corte horizontal. Y después lo agarro y le hago un corte vertical. Y dibujo lo que queda en ese corte, ¿verdad? Si esto fuera un balón, quedarían dos círculos, por ejemplo. En este caso no, ¿verdad? Cuando hago el corte horizontal, lo que voy a ver es una circunferencia alrededor. Mientras que donde hago el corte vertical, voy a ver como este huequito, ¿verdad? Que aparece ahí, va a quedar ahí como un par de orejas. Bueno, ahorita lo vamos a ver bien.
En este caso, por ejemplo, el diagrama, ay, mira, puse al revés los dibujos. Qué tonto. Disculpen ahí el SAF, los dibujos están al revés. Cuando yo hago el diagrama vertical, yo hago un corte, como les decía, vertical, para este dibujo, así. Entonces lo que voy a ver es que este huequito que se ve ahí, ¿verdad? Y luego sube por acá y es algo así. Y luego el otro es algo así, ¿verdad? Que eso corresponde a este dibujo. Mientras que si hago el corte horizontal, lo que voy a ver alrededor, en cualquier punto, donde yo hago un corte horizontal, voy a ver una línea redonda. Tengo que darle vuelta a esos dibujos, pues están mal ahí, disculpen. Pero entonces el diagrama vertical es variando cita, de arriba hacia abajo, para ir viendo verticalmente cuáles son los cambios, y se mantiene un phi constante, un punto constante en cualquier lado. Mientras que el diagrama horizontal, más bien, o en el plano H, es variando phi y con cita constante, entonces moviéndose alrededor. Ok, para obtener los patrones de radiación del dipolo hertziano, que es lo que queremos, se obtienen para campo eléctrico, principalmente. Vemos que esta relación que está ahí, o sea, la intensidad que tiene el campo eléctrico, o la forma que mantiene la intensidad, es la misma forma que va a tener el campo magnético, porque solo están relacionados por una constante proporcional. Pero, por ejemplo, si yo hago un diagrama, yo vengo y hago un diagrama y no se va a tirar cualquier forma. Digamos que mi campo eléctrico tiene esta forma. ¿Verdad? Entonces, supongamos que esa es la magnitud de campo eléctrico. Es cita. ¿Cómo va a ser la magnitud o la gráfica de magnitud de campo magnético? De agárrela y divide el aparejo, ¿verdad? En todos sus valores entre 377. Va a ser más pequeña en magnitud, sí, pero la forma se va a mantener exactamente igual. Exactamente igual. Por decir H. La magnitud, en ese caso de un H phi. Se va a mantener exactamente igual. Entonces, no tengo como que calcular el diagrama de campo eléctrico y el de campo magnético. Basta con uno de los dos. El otro yo sé que tiene la misma distribución de campos. Entonces, tienen la misma distribución de campo, ¿verdad? La diferencia es una constante. Y entonces generalmente se analiza campo eléctrico. Entonces, para obtener el diagrama en el plano E vertical, que es donde el vertical es variando cita, ¿verdad? Moviéndose de arriba hacia abajo, y phi constante. Vamos a ver, lo que se busca es la gráfica de distribución de campo, ¿verdad? Se hace una gráfica de la magnitud de campo normalizado, donde ese campo normalizado es dividir el campo entre sus constantes para dejar únicamente la parte variable en el espacio. ¿Cuáles son las constantes? Este es el campo. La magnitud de corriente es una constante, dl, 4pi, j, todo eso es una constante. Y estamos buscando cambios espaciales. Las mediciones se hacen a un R constante, tal vez incluso eso sería bueno decirlo ahí, ¿verdad? Yo lo hago a una misma distancia, todo. Entonces, todo eso también es constante, delta sub 0 es constante, beta es constante. Entonces, todo eso es una constante. Entonces, yo agarro el campo y divido entre todo. ¿Qué es lo único que depende de las coordenadas espaciales? Sen de cita. Entonces, la gráfica normalizada, el campo normalizado,
es simplemente la magnitud de campo normalizado, es la magnitud de sen de zeta. ¿Cómo se grafica eso? Bueno, la idea básica ahí es que si yo tengo, es un diagrama, ya ahorita viene el diagrama bonito, pero vamos a explicarlo así. Es un diagrama vertical. Entonces yo me imagino Z para allá, aquí está el dipolo está ahí, dipolo hertziano. En este eje puede ser X o puede ser Y, el que quieran, ¿verdad? No es relevante cuál está ahí, es un plano. Pero yo lo hago variando el valor de zeta. Phi es constante, ya vimos que va a ser igual, entonces no hay que preocuparse por phi. Y resulta que esta ecuación es la que me lo describe. Entonces resulta que yo tengo que, vamos a ver, para sen de zeta 0, por ejemplo, ¿cuál va a ser 0? Estos 0 grados para acá. Sen de 0, 0. Entonces resulta que aquí en este punto el campo, o sea, apuntando hacia arriba, el campo vale, el campo vale 0, ahí en ese punto. Y conforme yo me voy moviendo, ¿qué va a ir pasando? ¿Qué le va pasando a la función sen conforme voy aumentando los grados? Va aumentando la función, poco a poco, ¿verdad? Hasta llegar a un máximo. En 90 grados, sen de 90 es 1. Entonces, estamos hablando que en ese punto, por ejemplo, ahí la función es 1. Antes, ¿cómo venía el valor? Venía bajando hasta llegar aquí que valía 0. Y luego, si sigo avanzando, por todos los demás ángulos, vean que va a llegar en un momento aquí, ¿verdad? Y luego va a seguir para acá. Pero aquí va a ser un espejo de lo que ya estaba. ¿Por qué va a ser un espejo? Va a ser un espejo porque es la magnitud. Entonces perdemos o no vemos el signo. Entonces en este caso, de aquí va a empezar a bajar. De igual manera. Y aquí empieza a subir también. Hasta llegar a un máximo, desde el cual también va a empezar a bajar. Entonces la pregunta es, ¿cómo es la forma de ese diagrama de radiación? No es exactamente un círculo, pues la función sen no me devuelve exactamente un círculo. Tampoco es tan achatado como este me quedó muy achatado. Pero más o menos, ¿verdad? Es más o menos algo así. Este es el diagrama vertical para el dipolo hertziano. Bueno, algo que se me olvidó decirles, esto se llama función de configuración, esta función que está ahí normalizada se llama función de configuración, que es la función que me describe la distribución de campo. Y entonces tenemos eso que está ahí, dibujo más decentico. ¿Qué me dice? ¿Cómo se comporta el campo? Esta es la parte de atrás. Pero lo que nos interesa son los dos círculos. Y por el otro lado, el otro diagrama, ¿cómo va a ser el otro diagrama? El otro diagrama, igual hay que buscar la función de configuración para ese otro diagrama. Se elige un valor de zeta constante, por facilidad zeta igual 90, para movernos ahora en el plano de variando phi, nada más. Entonces es tomar la ecuación. Dividir entre todo aquello que sea constante para este escenario, de phi variable. Como vemos, la ecuación no depende de phi en ningún lado, absolutamente por ningún lado. Entonces, y más bien vamos a elegir un ángulo de 90, ¿verdad? Entonces, seno de 90 es 1. Entonces,
toda esa ecuación, ¿qué hay que hacer? Hay que dividirla entre ella misma al final de cuentas. Entonces, ¿qué me va a dar? Que el campo normalizado es 1. Y esa es la función de configuración, que es la función que me dice cómo cambia ahí el campo. Entonces, ojo aquí hay que poner atención a los ejes. Si yo quiero dibujar aquí en un plano, tengo que verlo desde arriba, el diagrama que estábamos viendo hace rato. Entonces, Z está saliendo, estoy viéndolo desde arriba. Y aquí los ejes cualquiera puede ser X o Y, es relevante. Y se hace una gráfica, así como se hizo hace un rato, de valores. Vean que hay que hacer cita variable, phi variable y cita constante. Cita se volvió 90 para tener 1 o pi medios. Y entonces empezamos a medir. Aquí tal vez lo único es recordar que según la manera usual de ver esto sería phi. Y entonces empiezo a ver para los distintos ángulos qué valores voy teniendo. Entonces, nos tira por ahí algunas líneas que marquen posibles ángulos, ¿no? Como para entender bien de cómo sale esto. Entonces, ¿qué es lo que uno dice? Bueno, lo que uno dice es, para phi igual 0, 1. Ahí está, 1, ¿verdad? 1, 1. Para cualquier ángulo phi igual 90, 1. Todos valen 1. Absolutamente en todos va a valer 1. Dando como resultado final que al unir todos esos puntos, la distribución de campos ahí es igual a la de un círculo. Estas dos imágenes, pues aquí está el círculo, ¿verdad? X y Y. Aquí no lo escribieron de que Z está saliendo. Es un círculo. Y entonces, de entender esta imagen y la anterior, o sea, esta versus esta, donde yo entiendo que esta es vertical así como está, y la otra, que es un círculo, hay que ponerla de manera horizontal. Quiere decir que cuando esto viene por acá, esto sale, y llega por acá, ¿verdad? Y cualquier punto que ustedes vean, viene como por acá y va cerrando, ¿verdad? Entonces vienen por acá y son círculos, todos son círculos. Si lo ven acá, son circulitos. Me va describiendo círculos por todo lado. Entonces, de entender las dos imágenes, la anterior y esta, se forma la imagen tridimensional. Sin embargo, nosotros la imagen tridimensional pues, la ponemos ahí, pero eso se tiene más por simulación. Usualmente nadie la dibuja. Y finalmente tenemos el modelo. Entonces, a partir de inferir, o sea, se puede inferir la forma del modelo 3D a partir de los modelos, de las dos gráficas 2D, ¿verdad? Que son dos cortes de este. Uno, un corte hacia acá y otro corte por acá. Eso es lo que se maneja. Y en el caso del dipolo hertziano, esta es la forma. Es como la forma de una mandarina, ¿verdad? Una dona o algo así, nada más que el radio es 0, digamos. Aunque se hace 0 ahí, es infinitamente pequeño, ¿verdad? Un huequito nada más. En realidad el radio es 0 porque me hace referencia a este punto que está ahí. Y finalmente, pues tenemos ese modelo tridimensional que está ahí, de los cuales hay montones de simulaciones de diferentes modelos. Pero ya tenemos el del dipolo hertziano.
¿Cuál es la ventaja de tener esto del dipolo hertziano? Bueno, aquí ya conocemos el dipolo hertziano, conocemos cómo son los campos alrededor. Nada más que como este dipolo es un elemento diferencial, de los campos que tenemos son diferenciales. Y entonces ahora cuando ya queramos aplicarlo a una estructura de un tamaño físico pues más grande, que va desde A hasta B, vamos a tener que integrar los resultados de ese dipolo hertziano, pues vamos a tener que integrar desde A hasta B. Y bueno, es un poco lo que se va a hacer más adelante. Traía un ejemplo, pero no va a dar chances, entonces lo vemos la otra clase. ¿Preguntas? ¿Algo acá? ¿Preguntas de esta parte? ¿Antenas? Profe, una pregunta. Sí. En esto del patrón de radiación es la representación de los campos lejanos. Correcto, es representación de campos lejanos. Campo cercano es muy difícil, es muy complicado de representar porque es como un revoltijo y no es de interés, puro campo lejano. Ok, está bien. Y después, profe, nada más con respecto a los dibujos que hizo al puro inicio de una línea de las antenas que cuando eran en cortocircuito o en circuito abierto, a nivel práctico, ¿ambas son los mismos o es que tienen usos diferentes? Son dos maneras diferentes de obtener lo mismo. Ah, ok, ok. Pero en términos generales son prácticamente que lo mismo. Generalmente se prefiere las de campo eléctrico, digamos, las que son que terminan en circuito abierto, pero no, digamos, porque donde usted tiene campo eléctrico, tiene campo magnético, nada más que usted hace una estructura pensando en recibir uno de los dos, pero cuando recibe uno, pues también recibe el otro. Son lo mismo, pero diferente. Okay, No hay mayor diferencia en realidad. ok, bueno, gracias, profe. Tal vez nada más apuntar ahí que la diferencia es que, digamos, si usted tiene una de lazo, que es como la cerradilla, es un poquito más incómoda que una de palito, ¿verdad? Cuando se tiene una antena que es así, eso es más disimulable en muchas estructuras, que es como lo que se ha usado mucho, ¿verdad? En lugar de andar una cosa así redonda que estorba más. Entonces, por eso es un poquito más práctico. Listo. ¿Una otra pregunta? Bien, si no hay más preguntas, entonces con eso terminaríamos hoy, terminando a tiempo. Espero pasarles lo que les decía, lo de la tareilla y nos vemos el viernes para seguir en esta parte de antenas, ir viendo algo de práctica y la otra semana sí vemos más práctica y ya la otra semana es la última. Entonces que les vaya bonito, que estén muy bien. Gracias, profe. Ok, Gracias, profe. Buen día. bueno, igual. Gracias. Luego. Solo, profe. Muchas gracias, profe. Bueno, Igualmente, buen día. que estén muy bien.